Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí desde Abrázame Poesía al mundo. A un mundo donde el día, la noche y la madrugada está en todo momento presente, es un presente para muchos de nosotros. Y en este momento de cuarentena, como ya dijimos en el último programa, estamos encerrados hacia afuera, nos podemos abrir hacia adentro. Nuevamente muy bien acompañados con alguien que nos va a tomar de la mano para llevarnos por el camino de la poesía, que es Enrique Solinas. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta invitación, la verdad que me parece estupendo, más en estos tiempos de encierro, que esto sea como una ventana, ¿no? Hacia la Gracias, muchísimas gracias. libertad Bueno, siempre le digo al invitado y para charlar y para presentarse, ¿de qué forma te gustaría presentarte? Yo generalmente digo si pueden usar dos verbos, ser y estar. ¿Quién crees que sos y en qué estás? yo creo que soy una persona muy inquieta, ¿no? Y esa palabra inquieta engloba un montón de cosas que me gusta hacer. Yo lo que me gusta hacer lo hago, no lo reflexiono mucho. Entonces, por ejemplo, mis pasiones es la esgrima. Yo soy esgrimista, soy espadista y hago ese deporte y bueno, y con esto de la cuarentena no puedo entrenar y es poco complicado, ¿no? Y es algo que me encanta. Yo no me pregunto si soy grande o soy chico para hacerlo. Tengo de años, ¿no? Mi gente amiga con la cual compito y estoy en la sala de esgrima que se llama Flamberge, mi sala, y que quien la maneja es José Domínguez, que es el entrenador creo que más importante que tenemos acá en la Argentina. Y bueno, y nada, es una cosa que me encanta. Entonces, soy esgrimista, soy poeta porque escribo poesía, soy investigador porque me dedico a la investigación. Creo que soy inquieto, entonces todo aquello que me gusta me lo hago, sin cuestionarme mucho si está bien, si está mal. Y es una forma, creo que, mira, se resume así, estamos vivos, y como estamos vivos y la vida es movimiento, entonces quizás tengo esa capacidad de poder hacer muchas cosas a la vez y ir concluyéndolas, no las dejo abiertas. Me gusta esto, lo hago, me ocupo, trabajo, y así todo el tiempo, y doy clases, y soy director de un colegio, y me invitan afuera a festivales de literatura, y doy conferencias, y viajo bastante, y bueno, y es así, creo que la vida es así sin mucho más cuestión, ¿no? Que Está lo que bien. sucede, las cosas aparecen. Y ¿Y en vas, qué estoy? Era la ¿en qué segunda parte, ¿no? estás? Hoy por hoy, bueno, estaba terminando un libro de poemas. Yo ya había terminado uno en el verano, que ese libro va a salir publicado en España. Iba a salir, ahora no sabemos, allá hablé con el editor y no sabemos en qué momento va a salir publicado. Entonces, en el medio empecé a escribir otro libro, que ahí lo estoy terminando, estoy leyendo y ocupándome del trabajo en forma virtual, ¿no? Ujú. Las clases de mis alumnos, hacemos Zoom con mis alumnos, hacemos mail, bueno, Classroom de Google también, donde ellos me depositan los trabajos, yo los corrijo, y así vamos trabajando. Es un momento en donde son estas herramientas las que hay y que hay que aprovecharlas, ¿no es cierto? Exacto. Como siempre, abrimos el programa con un poema para crear un estatus poético, considerando al poema una oración, un mantra, una forma de conexión transpersonal. Y afortunadamente tenemos un poeta de lujo con nosotros. Y voy a leer El cuerpo, el poema. Un Mm. poema que dice así: abre los cristales de su cuerpo. La memoria es un espejo que nunca se cansa de temblar. Aquí hay un jardín espléndido, donde no son posibles las despedidas. Aquí el pasado, el presente y el futuro permanecen unidos para siempre. Escribe la palabra tiempo y de repente el tiempo avanza sobre la historia. Escribe la palabra espacio y en un instante se encuentra en medio del jardín. Sabe que la soledad es buena compañera, que el poema es plegaria arrojada a su interior. Ensaya,
reza, apunta, intenta el canto, escribe la palabra revólver, y la poesía es un disparo de luz contra la oscuridad. Amé, como se dice ahora, amé este poema, porque realmente de tu pluralidad de acciones artísticas, un poeta premiado, publicado, plural, ¿no? Usar la palabra en la narrativa, en la poesía, en la crítica, en la traducción, en la adaptación de obras, en la traducción en varios idiomas. Vos mismos has sido traducido a varios idiomas. Me gustó, o quiero empezar a charlar sobre un tema que también te estás dedicando, que es literatura y mística. Pensando un poco que de las diferentes, digamos, acepciones del misticismo, se dice, es una experiencia donde hay un límite para la palabra, para el espacio, para el tiempo, para la razón, no tiene nada que hacer con poder definirla. Y entonces, ¿cómo es esto de la literatura y el misticismo? ¿Y qué tradición hay en Latinoamérica sobre la poesía mística? Mística. Mira, vamos a empezar, ¿no? Diciendo que, bueno, la palabra mística, de místicos, del griego místicos, significa eso que está cerrado en sí mismo, que es hermético, que es misterioso, ¿sí? Yo creo que ahí, detrás de eso que es hermético, misterioso, está el concepto de Dios, inevitablemente. Yo formo parte de un grupo de investigación que se llama CIPLET, que es de la Universidad Católica. La que dirige el grupo de investigación se llama Cecilia Benati de Palumbo, que es una especialista en literatura y mística. Voy en la medida que puedo, ¿no es cierto?, al grupo. Este año habíamos empezado y ya se cortó todo, vamos a ver cómo seguimos. Y todos los años vamos trabajando distintos textos y filósofos y teóricos y hacemos trabajos de investigación. A mí siempre me interesó la mística, pero de una forma natural, sin plantearme que lo que yo escribía se acercaba a lo que podemos considerar mística. Tal vez eso se debe a que tengo una formación religiosa. Yo prácticamente viví en una iglesia de chico, en la iglesia de Nuestra Señora Dolores, ahí íbamos con mi hermana, fui catequista en esa iglesia también, y mi papá era una persona religiosa, era católico también. Entonces creo que todo eso, como era tan natural, a la hora de escribir, yo más que nada considero que hago una poesía metafísica, pero la crítica ha puesto el énfasis con lo místico. Entonces, cuando varios críticos empezaron a hacer esa lectura, yo me revisé a mí mismo y dije, bueno, algo de razón hay en todo esto. ¿Por qué? ¿Qué es la mística? ¿No? Bueno, es muy amplio el tema. Es un tema muy amplio. La mística tiene que ver la unión del alma con esa alma superior, con ese espíritu superior. Heidegger va a hablar de Dasein, por ejemplo, el Nous de Hegel, ¿no es cierto? Es eso que nosotros creemos y que nuestra alma desea unirse a ese ser superior. Creo que la mística original va por ese lado. Ahora bien, el tema es que no solamente hay una mística cristiana, hay una mística sufí, una mística judía también. Entonces cada religión va a ir poniéndole su sello y sus variantes. Yo más que nada me interesa la mística cristiana, donde se entra en el éxtasis místico, donde se trata de nombrar lo inefable, ¿no es cierto? Eso que no tiene nombre. Y por supuesto la fe juega un rol fundamental, ¿sí? No va con lo racional, lo místico. La místico es la creencia. Yo creo, y porque creo, pasa todo esto, ¿no es cierto? En mi caso será esos textos poéticos que hablan de Dios, ¿sí? ¿Por qué crees que se Estoy elige, digamos, la forma resumiendo. literaria, la poesía como forma Sí, literaria? cuando vos pensás que el primer lenguaje artístico del mundo es la plegaria, el primer canto primitivo
de la primera civilización, de la primera sociedad que se formó, fue rezar. Rezar para que llueva y que crezca el trigo, ¿no? Rezar para que los hombres cuando iban a cazar volvieran vivos y trajeran comida a la casa. Entonces, la oración es la base de la poesía para mí, ¿no es cierto? Bachelard va a hablar de esto, de lo vertical de la poesía, porque él va a hablar de un tipo de poesía que está en relación con lo que hacía, con lo que está arriba, ¿no? La ascensión. Si hablamos de una poesía coloquial, eso cambia, ¿no es cierto? Hablo de una poesía lírica tradicional, en donde uno le habla a la deidad, ¿no? Uno va hacia arriba, ¿no es cierto? Es una relación vertical. Si yo tengo en cuenta esto que te digo, el primer texto del mundo fue una oración que es poesía, inevitablemente vos vas a ver a lo largo del tiempo, pasando por las distintas civilizaciones, que sucede exactamente lo mismo. El cantar babilónico de la creación, por ejemplo, son todos textos religiosos. El libro de los muertos del antiguo Egipto son oraciones fúnebres, pero están todos atravesados por la religión. En el caso del arte egipcio, está todo atravesado por la religión. Y en algún momento, cuando la religión empieza a decepcionar a los hombres, o los hombres mismos decepcionan a la religión, la gente va alejándose, ¿no? de esa idea, va diciendo, no, Dios no existe, o estos dioses no existen, son construcciones mentales, y la gente deja de creer. Lo personal a mí, la religión o la fe es lo que me sostiene. Uno ha vivido mucho, yo tengo 50 años, y creo que porque tengo mucha fe, estoy acá hoy, sentado hablando con vos. Es de lo único que yo puedo explicar muchísimas cosas, explicarme a mí mismo, ¿no? Tener fe, pensar que nunca hay puertas que se cierran y son definitivas, sino que siempre uno está constantemente empezando de nuevo. Y aunque suene hasta como de terapias alternativas lo que estoy diciendo, pero es lo que me hace que pude haber avanzado e ir hacia adelante y continuar, ¿no es cierto? Que yo siempre digo, bueno, la vida siempre es hacia adelante, en donde nos detenemos o miramos hacia atrás demasiado, eso te ata y no permite que te desarrolles. ¿Podemos nombrar poetas místicos contemporáneos en Latinoamérica? Mira, el tema también, actualmente la poesía mística está bastante devaluada. Existe en España un premio que se llama Rielo, que es de poesía mística, pero realmente lo que se premia en ese concurso es una poesía mística muy tradicional, muy tradicional. Hoy en día quizás lo que uno puede ver más comúnmente, que es donde yo me siento encasillado o me siento en ese lugar, es una poesía con lenguaje místico, pero no de esencia totalmente mística. Si vos revisás todo lo que es San Juan de la Cruz, Santa Teresa, siempre tiene que ver como una relación amorosa con Dios hasta una relación sexual, ¿no es cierto? En donde el espíritu se eleva y llega a ver el rostro de Dios, que esa sería la finalidad, ¿no? A nivel idea de lo que es la poesía mística. Ver a Dios cara a cara. Hoy en día más hay una poesía con lenguaje, ¿no es cierto?, místico, o Olgorosco, por ejemplo. Olgorosco, ella en muchos de sus poemas, ella, Desdoblamiento en Máscara de Toros, de Todos, El Jardín de las Delicias, siempre está trabajando los conceptos religiosos, pero no es mística, ¿sí? Ella no busca el éxtasis místico y la unión con la deidad, sino que Dios forma parte de su vida, ¿no es cierto?, y ella lo expresa, y lo expresa con mucha naturalidad. También, bueno, revisando la obra de Olga, ella tiene muchos temas bíblicos, ¿no es cierto? Así que bueno, yo siento que estoy más en esa línea. En Latinoamérica, poesía mística, tal cual mística como se entendió al principio, no encontramos actualmente. Sí con lenguaje místico, ¿sí? Estoy tratando de pensar, pero, por ejemplo, yo estoy trabajando con Marosa Di Giorgio, una poeta uruguaya. Pero claro, ella no es mística, pero trabaja todos los signos religiosos. Es muy interesante.
es como una mística al revés, Ujú. porque Dios aparece en su obra como un hombre violador, en donde el yo poético se casa y no puede escaparse. Entonces Dios es algo siniestro en la obra de Marosa. Ujú. Estoy tratando de pensar, ¿no? Yo pensé, bueno, en Olga con lenguaje religioso, pero místico, místico puro no vas a encontrar actualmente. Y yo no sé si has leído a Luis Bernardes. No. Luis Bernardes es un poeta de principios de la primera parte del siglo XX argentino, que él tenía también cierto lenguaje religioso, pero no se llega a un misticismo como hoy en día a veces los españoles pueden llegar. Ujú. Ahora, por ejemplo, Javier Alvarado de Panamá, Ujú. él tiene un libro, es un escritor joven, pero que no llega a 40 años, pero que escribe muchísimo, y que él el año pasado quedó finalista del premio Rielo con un libro de poesía mística, así muy, muy preciso, ¿no? Tomando todo lo clásico de la poesía mística, Ujú. pero es una experiencia que él hizo, porque en Ujú. realidad su obra no tiene nada que ver con lo místico. Rivela, Rivela. no te toca. Hablábamos antes fuera sobre Jacob Friedman. Sí, 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 Eh, sí, al- al- Algunos han puesto, digamos, dentro de su contenido de su trabajo, sí. estas características que lo pondrían dentro de una mística de la poética, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Sí, sí, a mí Figman, la verdad que yo llego a Figman, desde chico yo leo poesía, bueno, y estoy en relación con gente de la literatura. Y en realidad empiezo a leer a Figman porque muchas personas decían que mis escrituras les hacía acordar a Figman, Ujú. como una simpleza del lenguaje y una voluntad de verdad, la forma, bueno. Y así lo empecé a leer. A mí es realmente, yo lo leo y es como si me leyera muchas veces. Me encanta esa poesía. Jacobo Figman, él tiene todo, porque él es en realidad de familia judía Ujú. y se vuelve al catolicismo. Cuando él está, creo que en un psiquiátrico, si mal no recuerdo, Sí, él ahí sí. se convierte al cristianismo. Ujú. Entonces, me parece que es una experiencia súper interesante. Igual yo no sé si él hace una poesía mística, así a rajatabla. Ujú. Él tiene como interés el tema del misticismo y creo que en cierta medida la escritura lo ha salvado a él, ¿no? De no Ujú. haberse, de cierto, de poder haber tenido, no sé cómo decirlo, Más pero una... deterioro, digamos, o aislamiento. Exactamente, gracias, gracias. Sería eso, De sería eso, eso. dentro de tu obra, ¿qué temas crees que se mantienen a lo largo de tu obra? Temas Un tema personales. que siempre se va a mantener es la muerte. Ujú. Creo que siempre lo estoy visitando y lo estoy reviendo porque es algo que siempre me impacta, siempre. Ujú. Eh, y creo que como desde chico la padecí desde lo subjetivo, ¿no? Y autorreferencial, Ujú. entonces siempre es algo que me deja como anonadado cuando un ser querido fallece. Entonces me quedo muy reflexionando sobre el tema y surgen un montón de textos poéticos. Por ejemplo, el libro Barcas sobre la zarza ardiente, que es un libro del 2016 mío, es la relación con mi papá y la despedida hacia él. Ujú. Tuve que escribir ese libro para poder despedirme, por ejemplo. Ujú. Yo lo quiero mucho, es un libro que quizás no tuvo tanta prensa y difusión, pero creo que es un libro que yo le debía a él y que él llegó a leer. Él llegó a leer. Fue muy interesante eso, porque yo digo, él tenía varias enfermedades, entonces digo, mira, papá, estoy escribiendo un libro con estas características, te estoy despidiendo. Y me dijo, bueno, yo lo quiero leer, bueno, lo leyó, se enojó, después dijo, no, está muy bien, y después falleció, pobre. Ujú. Pero Ujú. es como que él pudo, creo que pudimos hablar de otra forma a partir de ese libro y estuvo Comprendo. bueno. Si vos Y tuvieras que bueno, nombrar las reglas del poema, cuando algo sí, es, ¿cuáles nombrarías? yo creo, el primero es el dejarse fluir, porque muchas veces pasa que la gente
se siente atada, porque si yo no voy a escribir un poema como Orozco, como dice Acelitis, o como La Moneda, y nunca, porque es verdad, nunca ninguno vamos a escribir un poema de esas características. Cada uno tiene un camino particular, y a medida que vas escribiendo vas creando tus propias reglas. Tiene que ver con qué poética te vas a afiliar, digamos, y que ese es un tipo de poesía surrealista. Bueno, habría que revisar la poesía de Breton, Edgar Bailer, ¿no es cierto?, con su forma poética. O sea, por eso me parece que las reglas así, yo te puedo decir, para mí, para la hora de escribir, para mí es muy importante lo que quiero decir. Le doy más importancia al discurso, a ese mensaje que yo quiero que esté en ese poema, y la forma a veces, hasta muchas veces dejo alguna rima interna que no me gusta mucho, pero prefiero dejarla a sacrificar el decir, lo que Claro. yo quiero decir. Igual trabajo mucho la forma, ¿no? ¿Y Pero... cuándo para vos un poema está terminado, si esa palabra existe para el poeta? y, y mira, es un problema eso, porque mientras tengo yo el libro, lo sigo corrigiendo, lo sigo corrigiendo y lo sigo corrigiendo hasta que llega al editor, o ya sé que lo mandé a un concurso y sale publicado, ¿no es cierto? Pero corrijo muchísimo, lo reviso, lo doy vuelta, cambio el orden de los poemas. Mientras yo tengo los poemas encima, los voy trabajando todo el tiempo, no me quedo conforme. Quiero ver todas las posibilidades. Mi forma de escribir tiene que ver con proyectos. Yo pienso de antemano la idea del libro y a partir de ahí empiezo a trabajar. Ajá. Entonces, hago cambios, ¿no? A veces empiezo un proyecto que me cambió en la mitad porque ya no se me ocurrieron más ideas y digo, no, esto no es y eso esto otro. El último mío, el libro de las plegarias, yo tomé la estructura del libro de las horas, de los rezos, ¿no? Ajá. Entonces, eso me ayudó mucho para poder estructurar los poemas y que eso tenga un clima, ¿no es cierto? Un clima más festivo. Las completas, que son las poesías de la noche, son más depresivos, más tristes. Las oraciones de la mañana son como, hasta parecen como himnos a veces, la forma. Me ayuda a estructurarme. Ahora estoy trabajando, por ejemplo, un libro que se llama Teoría del Cuerpo, en donde trabajo el cuerpo y el espíritu, y me interesa a mí eso. Y trabajo el cuerpo de la desaparición, el cuerpo de Dios, mi brazo, el corazón, el sexo, y voy creando como si fuera un Frankenstein, y lo voy armando y así. Bueno, estoy trabajando, la verdad que estoy contento. Me falta muy poco para terminarlo. Bueno, la Bueno, verdad que Enrique Solinas transmite la alegría de la creación poética y eso es realmente un estado que trasciende cualquier, ¿no es cierto?, cuerpo y sentido. La verdad que te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, porque para nosotros la poesía es una forma de alivio, de sanación y de encuentro. En un momento donde la materialidad se ha detenido, donde todos estamos mirando hacia nuestra espiritualidad, la poesía es un excelente camino de ida. Así que nosotros terminamos siempre nuestro programa diciendo, no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Enrique Solinas, muchas gracias y esperamos encontrarnos contigo nuevamente. Gracias a vos, Silvia, muchas gracias. Gracias. Abre los cristales de su cuerpo. La memoria es un espejo que nunca se cansa de temblar. Aquí hay un jardín espléndido donde no son posibles las despedidas. Aquí el pasado, el presente y el futuro permanecen unidos para siempre. Escribe la palabra tiempo y de repente el tiempo avanza sobre la historia. Escribe la palabra espacio y en un instante se encuentra en medio del jardín. Sabe que la soledad es buena compañera, que el poema es plegaria arrojada a su interior. Ensaya, reza, apunta, intenta el canto. Escribe la palabra revólver
y la poesía es un disparo de luz contra la oscuridad. Y chao.